Parroquia de Santa María de la Asunción, Huamustitlán, Guerrero, México. Es tiempo de escuchar la palabra de Dios. Disponte, detente en tus actividades y dile: háblame, Señor. Martes 14 de septiembre de la 24ª semana del tiempo ordinario. Primera lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Hermano, es cierto que aspirar al cargo de obispo es aspirar a una excelente función. Por lo mismo, es preciso que el obispo sea irreprochable, que no se haya casado más que una vez, que sea sensato, prudente, bien educado, digno, hospitalario, hábil para enseñar, no dado al vino ni a la violencia, sino comprensivo, enemigo de pleitos y no ávido de dinero, que sepa gobernar bien su propia casa y educar dignamente a sus hijos. Porque, ¿cómo podría cuidar de la iglesia de Dios quien no sabe gobernar su propia casa? No debe ser recién convertido, no sea que se llene de soberbia y sea por eso condenado como el demonio. Es necesario que los no creyentes tengan buena opinión de él, para que no caiga en el descrédito ni en las redes del demonio. Los diáconos deben, asimismo, ser respetables y sin doblez, no dados al vino ni a negocios sucios. Deben conservar la fe revelada, con una conciencia limpia. Que se les ponga a prueba primero, y luego, si no hay nada que reprocharles, que ejerzan su oficio de diáconos. Las mujeres deben ser igualmente respetables, no chismosas, juiciosas y fieles en todo. Los diáconos que sean casados una sola vez y sepan gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado alcanzarán un puesto honroso y gran autoridad para hablar de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 100. Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Voy a cantar la bondad y la justicia. Para ti, Señor, tocaré mi música. Voy a explicar el camino perfecto. ¿Cuándo vendrás a mí? Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Quiero proceder en mi casa con recta conciencia. No quiero ocuparme de asuntos indignos. Aborrezco las acciones criminales. Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Al que en secreto difama a su prójimo, lo haré callar. Al altanero y al ambicioso no lo soportaré. Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Escojo a gente de fiar para que vivan conmigo. El que sigue un camino perfecto será mi servidor. Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: No llores.
Acercándose al ataúd lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: Joven, yo te lo mando, levántate. Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo: Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para cada uno de ustedes, hermanitos. Hoy es martes 14 del mes de septiembre. Le damos gracias a Dios por la vida. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad, por este encuentro que el Señor nos regala, por este día que el Señor nos permite. Hoy vamos a ver cómo un joven muerto vuelve a la vida. Cómo una madre llorando, Jesús le dice: no llores, y le devuelve el hijo. Oye, en este evangelio vamos a observar lo humano que era Jesús, pero también lo divino que era al resucitar a aquel muerto. Lo humano porque se compadeció de aquella mujer y hizo algo por ella. Y lo divino porque resucitó a aquel joven que estaba muerto. Si sabes de algún joven muerto en el pecado, en el vicio, en las drogas, llévalo a Jesús, que Él le volverá a dar la vida. Escucha este evangelio. San Lucas capítulo 7, versículo 11. Dice la palabra de Dios, que Jesús llegó a un lugar que se llamaba Naín. Y en ese lugar llamado Naín, se dio cuenta que había una mujer que venía llorando, triste, desamparada, angustiada, deprimida y decaída porque se le había muerto el hijo. Era una mujer viuda. Y Jesús, cuando se dio cuenta de esto, fue a hacer algo por esa mujer. Se acercó al lugar donde estaba la mujer. Y acercándose a ese lugar, ¿qué sucedió? Pues resulta que tocó el ataúd, y tocando el ataúd, entonces se dio cuenta que necesitaba una ayuda. Jesús quedó impuro al tocar el ataúd. Le dijo al muchacho: levántate. Y aquel muchacho, hijo único de la viuda, se levantó. Y aquel muchacho, hijo único de la viuda, volvió a ser parte de los vivos, pues. Y la gente quedó admirada, la gente quedó sorprendida. Este evangelio nos muestra cuál es la misericordia de Dios, nos muestra cuál es el cariño, nos muestra que Jesús también sintió el dolor, que Jesús también sintió la preocupación de aquella madre, que Jesús también sintió la angustia de aquella madre, que observó que su hijo se moría, al cual le brindaron una mano. Vamos a meditar este evangelio. Les invito a todos a buscar en la Biblia el evangelio de San Lucas capítulo 7, versículo 11 y siguiente. Presten atención a este evangelio. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más, y llegó la hora de evangelizar. En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Jesús iba a una población. Esta población tenía un nombre, se llamaba Naín. Y Jesús no iba solo, Jesús iba con sus discípulos y también iba acompañado de mucha gente. Y resulta que Jesús llega a este lugar
Y en este lugar sucede algo. Escúchenlo como lo dice el Evangelio. Presten atención. Al llegar a la entrada de la población se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto. Pero el muerto no era cualquier persona. El muerto, dice la palabra de Dios, era hijo único de una viuda a la que acompañaba una gran muchedumbre. Presten atención. El muerto tenía doliente. El muerto no iba solo. El muerto iba con su mamá y con mucha gente. Oigan, imaginémonos el escenario. Imaginémonos lo que estaba pasando. Imaginémonos. Jesucristo el Señor llega a un lugar y se encuentra con que en ese lugar había una mujer llorando y una caravana acompañando a la mujer. Y cuando pregunta qué pasa, le dicen, allá va la mujer, allá va la mamá que es viuda a enterrar a su único hijo. Jesús no pasó desapercibido. Jesús se dio cuenta, observó, analizó, pudo constatar que había un sufrimiento, que había un dolor. Ese es Jesús, ese es Dios. Hay gente que dice, Dios no se preocupa por mí, Dios no se preocupa de mis problemas no le importan a Dios. Claro que sí. Dice la palabra de Dios que cuando llega a la ciudad, lo primero que Jesús se da cuenta es que había una mujer sufriendo, que había una mujer llorando, que había una mujer padeciendo, que había una mujer angustiada, que había una mujer desesperada, que había una mujer que aparte de que se le había muerto el esposo porque era viuda, también se la estaba muriendo, se le murió el hijo, y aquella mujer viuda estaba llorando y sufriendo, angustiada, triste, acongojada. Jesús se dio cuenta de ese dolor, Jesús se dio cuenta de ese sufrimiento y enseguida se acerca a hacer algo. Nosotros los seres humanos, cuando vemos a alguien que sufre, cuando vemos a alguien que pasa un dolor, una angustia, debemos tenderle la mano, debemos acercarnos. Miren, vemos que alguien se cae y decimos, párese que nadie lo vio. Vemos que alguien tiene un problema, una dificultad y decimos, bueno, que Dios lo ayude, yo no puedo hacer nada. Vemos que alguien tiene hambre y ni siquiera le damos de comer. Vemos el sufrimiento del ser humano y no hacemos nada. Los ojos que Dios nos ha dado es para poder ver, pero las manos y los pies que tenemos también es para poder actuar. Las manos y los pies son también para poder ayudar. La inteligencia, los recursos, los dones que Dios nos ha dado es para colocarlos también en beneficio del otro. No podemos pasar en la vida siendo indiferentes. No podemos pasar en la vida siendo personas insensibles. No podemos pasar la vida siendo personas como que viviéramos en otro mundo y el dolor y el sufrimiento del otro no nos repercute, no nos molesta, no nos importa. ¿Qué es eso? Miren, hay personas así, sumamente egoístas, metidas en su mundo de orgullo, de prepotencia, de grandeza, que ven al otro sufrir y se ríen, que ven al otro llorar y se ríen, que ven al otro pasar un problema y se ríen. ¿Qué es eso? No podemos ser personas sin sentimientos, insensibles, no señor. Y así hay muchos. ¿Conoces alguno? Cuando Jesús vio que aquella mujer estaba llorando, sufriendo, no se rió de ella. No dijo, ese muerto no es mío. Jesús no dijo, eso no va conmigo, esa no es mi familia. Miren, una de las cosas que aquí en esta tierra, en este lugar donde yo trabajo en Santa Rosa, tiene la gente, y me parece muy bonito, es que cuando alguien muere en la noche, cuando se llega a la noche, se llega a la oscuridad, la gente se acerca a acompañar a los familiares. Eso sucede en todos lados. Se acerca la gente, se reúne, hablar de lo bueno que era el muerto o lo malo que era el muerto, pero se reúne. Así estaba la viuda. Estaba en compañía de mucha gente. Pero la mucha gente no hacía nada.
La mucha gente era masa. La mucha gente era inútil. La mucha gente era inservible. La mucha gente podría ver que estaba ahí el féretro, estaba el niño, pero no tomaba la decisión de hacer nada. La mucha gente estaba de adorno. La mucha gente estaba de sobra. No hacía nada. Cuando Jesús se dio cuenta que estaba llorando, sufriendo y necesitando a su hijo, entonces Jesús hizo algo. Entonces Jesús sí actuó. Entonces Jesús sí tomó una determinación. Presten atención a lo que dice el Evangelio. Óiganlo, escúchenlo. Paren la oreja. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Acercándose al ataúd lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron. Me llama la atención esto. Jesús le dice a la mujer, no llores. Jesús le dice a una madre que tiene a su hijo muerto, que no llore. Jesús le dice a una madre que no tenía más nadie en su vida, que lo único que tenía era su hijo y estaba en un cajón, que estaba muerto, que estaba envuelto en sábanas, como quiera que enterraran a los muertos. Le dijo, no llore. Jesús le dice a una mujer sufriente, enjuagada en lágrimas, con el alma partida, con el alma destrozada, ¿no llores? Jesús se acercó a la mujer, le dijo, no llores, pero no se quedó ahí. La gente, cuando mira que alguien se muere, se acerca al familiar del muerto y le dice, mi sentido pésame, que en paz descanse, mis condolencias, estoy con usted, no llore ya. Eso hace la gente. Pero Jesús da un paso, se acerca al ataúd y lo toca. Miren, en la ley judía había una norma que la persona que tocara a un muerto, un ataúd, que tocara a una persona envuelta en sábanas porque estaba muerto, quedaba impura, no podía hacerlo. Por eso dice la palabra de Dios, que lo llevaban algunas personas, esos quedaban impuros y tenían que estar lejos. Se sacrificaban algunos, quedaban impuros, para que los otros no quedaban impuros, no podían tocar al muerto. Era una ley que había. Cuando Jesús toca el ataúd, se detiene. La gente se sorprende que haya alguien que quiera quedar impuro, que haya alguien que quiera infringir la ley también. Ya habían tomado la decisión, ustedes 4 quedan impuros, agarren el muerto y llévenlo. Y la demás gente en la parte de atrás. Jesús no le importó el quedar impuro. Jesús no le importó el que esa persona estuviera muerta en la ley, en lo que hubiera. Jesús se acercó al muerto. ¿Y saben para qué se acercó al muerto? Oigan lo que dice la palabra de Dios. Entonces Jesús le dijo, joven, yo te lo mando, levántate. Joven, yo te lo mando, levántate. Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Yo quiero hacer una comparación de esta persona que se murió, de esta persona a la que nadie se le podía acercar, no porque tuviera lepra, sino porque estaba muerto. De esta persona que estaba rodeada de mucha gente. De esta persona que tenía mucha gente alrededor, pero nadie se acercaba a tocarlo. Nadie se acercaba a ayudarlo a andar, a ayudarlo a enterrar. Todos estaban ahí viendo, todos estaban con la mamá. La única que estaba ahí era la mamá. Yo quiero hacer una comparación con la distancia que ustedes y yo estamos tomando con los enfermos. Con la distancia que ustedes y yo estamos tomando con aquellas personas que creemos que se van a morir. Que creemos que ya están en un estado terminal. Que creemos que ya están en la última etapa de la vida y por eso no nos acercamos para no contagiarnos, para no quedar impuros. Miren, es triste cómo nosotros los seres humanos, oigan bien, es triste cómo nosotras las personas estamos tomando distancia
por personas que ni siquiera se han muerto y están enfermas, contagiadas con un virus, con una pandemia, con una situación. ¿Sí? Es triste ver cómo la gente está muriendo sola, abandonada. Aquella mujer tenía la gente, tenía compañía, pero nadie quería acercarse a su hijo porque estaba muerto, por quedar impuro. Nadie quería acercarse a su hijo a ayudar. A Jesús no le importó. Jesús vino, se acercó y fue y lo levantó. Ánimo. Y fue y se lo entregó a su mamá. Ustedes y yo, cuando vemos a la persona que está sana, cuando vemos a la persona que tiene vida, que tiene salud, que tiene dinero, que puede caminar, que puede hablar, que puede conversar, que puede estar con nosotros, que puede pasar un día bien chévere y agradable, entonces somos amigos. Pero cuando vemos a una persona que tiene dificultades, que está enfermo, que está en cárcel, que está en un lugar difícil de acceder, de tocar, que tiene virus, que tiene una enfermedad terminal, que está en problemas, no nos acercamos. ¿Cómo la ve? A Jesús no le importó la ley, no le importó lo que dijeran, no le importó lo que pasara. Jesús fue y se acercó a este joven que estaba muerto, que no se podía acercar, que no podía tocar. Le dijo, levántate. Y después que lo levantó, fue y se lo entregó a la mamá. Imagínense la alegría de aquella madre. Imagínense la alegría de aquella mujer al recibir a su hijo vivito, al recibir a su hijo bien, al recibir a su hijo sano. Imagínense la alegría y la felicidad de aquella mujer al recibir a su hijo que había visto cómo lo envolvían, cómo lo embalsamaban y cómo lo llevaban a enterrar, que ya no había solución, que ya no había esperanza, que ya no había nada por hacer. Y Jesús dijo, hay una esperanza y una solución, voy a tenderle la mano, lo agarró. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Que no podemos convertirnos en personas insensibles, que si alguien se cae hay que levantarlo, acercarse, que si hay gente peleando hay que separarla, que si hay un herido, una persona, un accidente, usted deténgase y vaya, ayude y tienda la mano, que si hay un enfermo, no dudes en acercarse, en ayudar. Que si hay una persona que se murió, ve a ayudar, a ver cómo se puede comprar el ataúd, cómo se puede comprar una medicina, cómo se puede ayudar. Jesús quiso ayudar. Nosotros no queremos ayudar. Nos convertimos en inútiles y en estorbos como la gente. Nos convertimos en inútiles y en estorbos como aquella gente que andaba con la mujer que no hizo nada por aquel joven, que se podía hacer algo. Jesús vio más allá. El cristiano debe ver más allá. Lo agarró y se lo devolvió a la madre vivo. La alegría de aquella mujer, el entusiasmo, la emoción de aquella mujer fue grande al ver a su hijo vivo. Las madres quieren que sus hijos estén vivos, que sus hijos tengan respiración, que tengan vida. Y muchos de nosotros podemos ayudar a levantar a los jóvenes si no los ayudamos. Miren, nosotros como sacerdotes tenemos un compromiso ante Dios de ayudar a la juventud que se está perdiendo. Usted tiene un compromiso con los jóvenes que se están muriendo, pero no quiere extenderle la mano. Admiro a San Juan Bosco. Si algún día usted puede leer la historia de San Juan Bosco, léala. En un lugar, en una Italia donde había mucha perdición, muchos jóvenes después de guerra, después de destrucción, San Juan Bosco enseñó a los jóvenes a trabajar, enseñó a los jóvenes a buscar los caminos de Dios, enseñó a los jóvenes a salir adelante y ha progresado bastante aquel país gracias al trabajo de Juan Bosco, porque levantó a los jóvenes para que no estuvieran muertos. ¿Cuántos adultos ven a los jóvenes y le ofrecen aguardiente, le ofrecen droga, le ofrecen prostitución, le ofrecen vicio para que sigan muertos? En vez de agarrarlo y levantarlo y darle la oportunidad de acercarle a la madre, significa de poder mostrarle un joven vivo, un joven que pueda tener esperanza y perseverancia, le muestran a un joven muerto en los vicios. ¿Cuántos adultos son responsables de la perdición y de la muerte de muchos jóvenes? Porque los emplean
en cosas malas. Hay que tener cuidado. Miren lo que dice la palabra de Dios. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por todas las regiones circunvecinas. Cuando Jesús hizo el bien, ese bien se divulgó por todos lados. Cuando Jesús levantó a aquel joven que estaba muerto, esa noticia llegó a todos lados. El día en que ustedes y yo tomemos la decisión de pensar, los buenos somos más, y es la hora de evangelizar, es la hora de trabajar, es la hora de ayudar, esa noticia va a llegar a todos lados. Me llama la atención este joven, muertico. Me llama la atención de este joven que no había solución, no había manera, no había forma. No se podía hacer nada con él, ya estaba muerto. Pero estaba muerto para el mundo. Y no había solución ante los ojos de los hombres, de las personas. Cuando la mujer vio que Jesús venía, tampoco le interesó. Jesús se acercó, lo agarró y lo levantó y lo entregó a su madre. Aunque la mamá y el papá, aunque los adultos, los grandes, no quieran acercarte a Cristo, joven, escuchen bien, porque yo sé que este evangelio lo están escuchando los jóvenes. Aunque hayan personas que te digan que no hay opción, que no hay solución, aunque te digan miles de cosas, sépalo bien, si hay una opción, si hay una salida, si hay una oportunidad, es Cristo. Cristo el Señor nos dará a nosotros la oportunidad de salir de la muerte, jóvenes, del salir del pecado. Cristo nos tenderá la mano. Cristo nos dará la mano para que ustedes y yo podamos levantarnos. Pero debemos buscarlo y debemos permitir que Él se acerque. Los jóvenes hoy tristemente quieren sacar a Dios de su vida. Quieren sacar a Dios de su familia, quieren sacar a Dios de sus tareas, de sus trabajos, de sus amistades, y no quieren tenerlo. Pero la única persona que les puede ayudar se llama Cristo. Madre, padre, si usted ve que su hijo se muere en el alcohol, en las drogas, en el vicio, en el pecado, en cualquier circunstancia, en cualquier momento, bajo cualquier determinación, busque a Cristo. Encomiéndalo a Dios. Llévalo a un retiro, llévalo a un taller, llévalo a una catequesis, llévalo a un encuentro con Dios, llévalo a que haga una buena confesión. Los jóvenes se mueren en el vicio y en el pecado, y los padres dejan que se mueran. Y los padres dejan que se pierdan. Y los padres no les importa. Y los padres dicen, él puede hacer con su vida lo que quiera, él es libre, puede hacer con su vida lo que le venga en gana, que haga lo que quiera. Pero ya después que sea tarde, en una cárcel, en una enfermedad, en un accidente, en una muerte real, ya no habrá solución. Por eso, si tienes algún hijo joven, aprende a orar por él, aprende a pedirle por ese hijo, por ese familiar, para que Dios Todopoderoso le acompañe y le socorra. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga, Dios les acompañe.